Hello, hello, bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy Mariale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué gusto saludarlos una vez más. Efectivamente seguimos dentro de nuestra maratón. Acabo de terminar el anterior episodio y arranqué con esta de una porque, como les decía en la intro anterior, siento que están como bastante conectados y no quería dejar pasar más tiempo para grabar este episodio, así que sin más preámbulos, porque ya escucharon la introducción en el anterior episodio, empecemos. En el episodio de hoy quiero hablarles de algo que ya les dije en mis redes sociales que les iba a hablar en este canal, que fue sobre esta experiencia que tuve yo con este cold plunge o la sumergida en hielo. Realmente era algo que yo quería hacer desde hace rato. Yo empecé a verlo en redes sociales y resoné muchísimo con la actividad, ¿saben? Como que evidentemente me daba un poquito de miedo, de susto, porque soy una persona muy friolenta, es decir, yo procuro huirle al agua fría, salvo en el caso de mi rostro. O sea, como que en mi rostro me gusta mucho sentir agua fría, pero en el resto del cuerpo no, me cuesta demasiado. Y cuando vi esto como una forma de terapia, yo dije, ok, eso está bastante interesante y dije, algún día me encantaría hacerlo. Le comenté incluso a Andrew y él me dijo, sí, mira que a mí también algún día me encantaría probarlo. Bueno, dejémoslo en el radar, como que ya llegará la oportunidad. Efectivamente, la oportunidad llegó antes de lo que esperábamos. Creo que para nuestra fortuna, nuestros vecinos también como que se enamoraron de esa práctica y ellos fueron los que nos hicieron la invitación como a probar. Realmente fue muy lindo y muy generoso de su parte y lo agradecemos muchísimo porque creo que lo veíamos como algo muy lejano y la vida nos mostró que no, que realmente era más fácil de lo que imaginábamos, no como tal el proceso, sino como tener la oportunidad de experimentarlo y fue hermoso. Así que sí, quiero contarles cómo fue porque sí siento que fue algo que me retó muchísimo, pero que también me transformó y me hizo crecer. Y ojo, que esto es como una reflexión después de haberlo hecho una única vez. Realmente siento que es una práctica que para las personas que conecten con ella, obviamente, como que impulsa mucho el crecimiento y la transformación de la mente, porque no sé cómo les suena esto a ustedes, pero como que sumergirse en una tina de hielo, ok, sounds fun, pero a la misma vez siento que da un poquito de miedo porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, no sabemos qué tan cómodo vaya a sentirse o que por el contrario no, qué tan incómodo pueda llegar a sentirse en esa situación. Y siento que para mí fue muy especial hacer esto justo antes de mi cumpleaños, por lo que les mencionaba en el episodio anterior, como que me estaba yo preparando para cerrar ese ciclo, darle inicio a uno nuevo. Y creo que siento que en ese cold plunge evidentemente murió una Mariale y nació una nueva. Para resumirles un poco la experiencia, lo que hicimos primero fue hacer una meditación en la que trabajamos el tema de la respiración, que es muy importante dentro de esta práctica. Creo que eso duró alrededor de 20 minutos. Y una vez terminamos, ya empezamos a pasar cada uno. Yo fui la tercera. Realmente yo estaba muy asustada, amigos. O sea, primero pasó uno de nuestros vecinos, luego pasó Andrés y luego fui yo. Pero recuerdo que yo empecé como a temblar un poco desde antes de yo tener que estar ahí enfrente de la tina para sumergirme. O sea, creo que nomás de ver a Andrés y ver un poco también cómo le estaba costando a él como llegar como a esa temperatura, porque es que eso es lo bonito, que uno llega a una temperatura en la cual ya se siente cómodo, pero bueno, no me quiero adelantar, pero claro, ese proceso inicial cuando existe este choque de la primera vez de uno entrar en contacto con el hielo. Y algo muy particular que le pasó a él es que se le empezó como a ir un poquito la voz porque la idea era respirar y al exhalar hacer el mantra, ¿no? El Om.
Y al principio a él le costó bastante, o sea, se le entrecortaba y era claro, era el frío que estaba de alguna manera entrando en su cuerpo. Y yo desde allí ya me empecé a asustar y yo decía, Dios mío, si Andrew, que es un hornito andante, el que tiene como esta, como que tanto calor corporal, está así, ¿cómo voy a ser yo? ¿Qué me va a pasar a mí que soy tan friolenta que le huyo al frío? Como que mil preguntas de verdad que me abordaron en ese momento, a pesar de haber hecho la meditación antes, que la verdad me pareció fantástica porque siento que de verdad como que me relajó el cuerpo y me dejó como en este estado de como adormecimiento, ¿saben? Como ese cosquilleo que es como rico, en el que uno queda como de alguna manera como sedado, como pasmado, pero bien. No, en ese momento creo que desapareció todo. Me empezó a abordar mucho como el miedo, muchas preguntas, un poco también pensando como en la vergüenza que podía sentir si yo no llegaba a los 2 minutos, porque la idea es hacer en la primera sumergida 2 minutos, ¿no? Entonces nos dijeron, no, tienen que hacer 2 minutos y si quieren en la segunda pueden intentar como aumentar más. Y yo como, ok, ¿cómo así? Entonces sí, era como pensando como, bueno, ¿qué pasa si de verdad no aguanto ni siquiera los 2 minutos? Y me empezaron como a inundar todas estas dudas, preguntas, y empecé a ponerme muy nerviosa. Y cuando ya se acercaba el momento, cuando Andrés sale del agua y él empieza a hacer el calentamiento, porque claro, uno sale del agua y tiene que empezar a calentar nuevamente el cuerpo. No es como que, ay, sí, salí del agua y me parché. No, hay que nuevamente con respiración y movimiento empezar a calentar el cuerpo el doble de tiempo que estuviste sumergido. Y yo siento que evidentemente ellos podían leer que yo estaba asustada. Me imagino que mi cara era de tragedia y les digo que estuve a punto de llorar. O sea, me acuerdo que yo les dije, estoy tan nerviosa y tengo tanto miedo que quiero llorar. Y en ese momento yo sentía un nudo en la garganta gigante. Y era porque siento que quería decir como, tengo miedo, no quiero hacerlo, tengo pánico, pero no era un no quiero hacerlo como porque no conectara, sino que es ese miedo que uno siente justo antes de saltar al vacío, como cuando uno dice, uy, no, como que mejor me quedo. Y estaba así. O sea, creo que estaba viendo de alguna manera el miedo a la cara y era como que, jue madre, o sea, ya estoy aquí, ya hice la meditación, ya Andrés se sumergió, como que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya es que yo me paré enfrente de esa tinita y jue madre, agarré agallas y entré. Y como que se sintió como tan tangible, tan real ese momento, que creo que naturalmente me asusté. Me asusté mucho por como que lo que sentía que iba a experimentar como en mi cuerpo también, y pensar que probablemente no fuera a aguantar. O sea, como que para que se hagan una idea, nosotros cada vez que vamos al río, porque nos encanta ir al río, para mí entrar al agua, Dios mío, es todo un tema, porque ustedes se imaginarán, el agua del río es helada. O sea, yo ya hacía técnicamente cold plunge, pero no tan helado en el río sin haberme dado cuenta, pero sí, es como que siempre esa es una parte como difícil y retadora para mí, y en ese momento sentí que me abordó todo eso. O sea, me abordaron los miedos, me abordó como también un poco el miedo al fracaso, el no ser capaz, el no poder demostrarme que soy fuerte, que soy valiente, que puedo asumir retos y que puedo salir victoriosa de ellos. Y no es como que no le doy espacio al fracaso, ¿no? Porque puede pasar, ¿saben? Puede que arriesguemos y simplemente no suceda. Pero era como que abrirle la puerta como a todas estas posibilidades, y se sintió como súper abrumador. Recuerdo que me paré y creo que alcancé a esperar un buen rato hasta que uno de nuestros vecinos nos dijo, no, el día que estuvimos en la práctica nosotros no nos dieron tanto tiempo, eso era de una, entre y para abajo. Y yo, bueno, Mariale, para adentro y para abajo tú puedes. Así que tomé una respiración profunda, entré y me hundí. Y puedo decirles que esa primera sumergida fue dolorosa, fue larga
y fue supremamente confrontante para mí. O sea, yo entré al agua y fue como, ¿fue madre? ¿Qué acabo de hacer? La mente solo me gritaba, sal, sal, sal. Y yo les juro que yo podía como visualizar esa escena mía saliendo del agua llorando, o sea, víctima, diciéndoles a todos ellos, explicándoles a todos ellos, lo siento, no puedo. Les juro que fue muy difícil para mí como que tranquilizarme en ese momento. Recuerdo que sentía muchísimo, muchísimo dolor en las manos. O sea, yo entré al agua y yo empecé a sentir todo en las manos. ¿Saben? Como que yo entré, yo de los pies, de las piernas no me percataba nada, del pecho, del abdomen, la espalda, como que yo donde creía que iba a ser como más impactante, no, eran las manos. Sentía mucho dolor del contacto de el frío con las manos. Siento que en cuanto a la respiración me fue muy bien, como que, y siento que esto viene desde la práctica, ¿saben? De Pilates, y se lo agradezco, que incluso he podido verlo súper tangible en mi práctica de ahora del gimnasio, como que el haber trabajado la respiración desde Pilates de esa manera me ha ayudado a hacer mucha conciencia y como que siento que puedo manejarlo muy bien a pesar de que mi mente esté en otro lugar, ¿sí? Entonces, claro, tenía mi mente gritándome en ese momento, Mariale, sal, o sea, sal, por favor, sal, 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 por favor, salte de aquí, por favor, sácanos de aquí, como salte. Y yo les juro que yo podía verme en mi mente levantándome diciendo como que no puedo y ponerme a llorar y entrar como en este modo víctima, y como que en ese momento lo entendí, fue como que esa es la víctima y fue como no, yo no quiero ser víctima, yo de verdad quiero ver hasta qué punto puedo llegar. Y siento que en el momento que yo tomé como esa decisión, como que ok, todo empezó a sentirse como diferente, como que empecé a sentir un poco también cómo llegaba calorcito al cuerpo y cómo empezaba a encontrarse de una manera como más cómodo, a pesar de que el dolor en las manos creo que era lo que me estaba confrontando como muchísimo más en ese momento. Y es más, creo que existía la posibilidad de sacar las manos, pero yo no quería moverlas, era como que no quiero hacer nada porque no sé si va a ser para mejor o para peor, no lo sé, y siento que en una próxima ocasión me encantaría poder intentar también dejar las manos afuera, si es posible, como a ver qué sucede. Pero sí, fue muy chistoso porque, ok, yo empecé a respirar un poco, a intentar como calmar como mi mente en ese momento, que solo me pedía a gritos que por favor la sacara de allí. Es que de verdad yo no les puedo explicar, o sea, como que yo sentía que estaba como esta versión mía que era como por favor no más, y yo no, sí, espera, espera un momentito más, espera un ratito más, son solo 2 minutos, que son 2 minutos realmente, pues a ver, en pocas palabras es como que no es nada, pero sumergido en el hielo, claro, se sintió como una eternidad. Y hubo un momento que era ya terminando, que mi vecina me dijo 15 segundos, María. Y en ese momento, amigos, yo no sé, miren que la mente a uno le hace como estos juegos. Yo pensé que me estaban diciendo que apenas habían pasado 15 segundos de los 2 minutos y fue como, ¿qué? O sea, yo en ese momento me conflictó muchísimo porque fue como, ¿cómo así que apenas han pasado 15 segundos? Y miren lo que es la mente, porque en ese momento fue como, uy, no, Mariale, o sea, si apenas llevo 15 segundos, todavía falta un montón de tiempo aquí sumergida. Y yo dije, yo no me voy a salir a los 15 segundos, no, mi abate. Entonces fue como que entré un poco también como en este modo más como fuerte y valiente, que yo sé que estaba allí, pero no había querido salir porque estaba muy enganchado desde nuevamente como la víctima, y es como es más fácil ser débil y simplemente como escapar de aquí. Y fue como no, o sea, si apenas llevo 15 segundos, ¿qué? No, yo me tengo que amañar aquí y aquí me quedo porque me voy a demostrar eso, que soy posible. Entonces como que siento que me empecé como a empoderar en ese momento, y realmente era que solo me faltaban 15 segundos para terminar los 2 minutos. Así que al ratico me dijeron, listo, María, afuera. Y yo salí como súper confundida del agua, obviamente como con el cuerpo un poquito como en shock, entumecida, o sea, salí como roja, me ayudaron a salir y empecé como a calentar y luego entendí, yo dije, claro, ok,
Cuando me dijeron María 15 segundos, yo juraba que era que apenas llevaba 15 segundos y no, resulta que ya eran para terminar. Y les digo que el tema del calentamiento posterior a la sumergida fue difícil, o sea, ayudó muchísimo porque sí, yo empecé a sentir que mi cuerpo se calentó, pero cuando yo terminé los 4 minutos seguía temblando, entonces me dijeron, no, entonces dale un poquito más porque si sigues temblando, pues como que todavía no se ha calentado el cuerpo. Y recuerdo que yo después de esa primera sumergida salí como contenta, o sea, dije como que, wow, lo hice, qué bien, period. Hasta que nos preguntaron si queríamos hacerlo otra vez. Y mi respuesta fue, no, yo no quiero hacerlo otra vez, yo otra sumergida no aguanto. Y Andrés dijo, sí, yo sí quiero hacerlo una segunda vez. Y yo, mira tú. Y más allá de que se me saliera como el espíritu competitivo, siento que él me inspiró mucho en ese momento. O sea, fue como que, ok, el flaco va a intentarlo una segunda vez. Ok, le voy a dar chance. Pero yo, muy decidida, ¿saben? O sea, como que él hizo su segunda sumergida, entró, esta vez hizo 3 minutos, pero ya llegando al tercer minuto lo vi en su rostro como un poquito como el dolor, ¿saben? Como que al final sí, como que, ok, creo que le está costando llegar como a ese tercer minuto. Ah, bueno, y una de las cosas que me dijeron cuando yo salí de esa primera sumergida fue que había estado muy tranquila. Me ayudaron, eso sí, a relajar el ceño que lo tenía fruncido, a bajar los hombros, porque sí estaba como muy, muy tensa cuando entré. Yo creo que del choque tan tremendo de frío. Pero después me dijeron que me habían visto como súper tranquila y yo decía, wow, no, qué locura, porque yo escuchaba y veía solo caos en mi mente y al parecer como de afuera se veía como todo muy, muy tranquilo y me dijeron como que más eran los nervios que yo había mostrado como afuera que como tal entrando y siento que eso es algo que me pasa a mí bastante, o sea, siento que yo me pongo muy, 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 muy nerviosa antes pero el momento de ejecutar y de hacer es como que ya, como que eso desaparece y ni siquiera se nota y es como que wow, realmente sí, todo está como en la mente, pero bueno, sí, como les decía, yo muy decidida a no hacer una segunda sumergida porque yo decía, no, ya suficiente, ¿no? Yo ya quedé súper bien y yo no sé, como que salió Andrés y yo dije, bueno, pues ya estoy aquí. Andrew salió bien. Fue como, bueno, hagámoslo una segunda vez. O sea, yo sé que se puede. Y nuestros vecinos sí nos habían dicho, cada sumergida es muy distinta. Es decir, la primera no va a ser igual a la segunda y de ahora en adelante como que cada sumergida va a tener como su magia, va a tener como sus retos y miren que eso me pareció súper lindo. O sea, también me pareció como una manera hermosa de honrar el tiempo presente, de honrar lo que se tenga que mostrar y manifestar como en ese momento y aceptarlo, ¿sí? No decir como no, ya de ahora en adelante las siguientes sumergidas no me van a enfrentar de ninguna manera o cada vez voy a durar más porque puede que haya veces en las que simplemente como que duremos menos, o sea, como que abrirse a la posibilidad de que cada una va a tener como su magia de alguna manera y fue como que, bueno, pues si es distinta, vamos a ver si es mejor o es peor, ¿no? Como que hay que probar lo que hablamos un poco en el episodio anterior, como que hay que abrirse a esa prueba y error, a esa experimentación para saber por dónde sí y por dónde no, ¿no? Entonces hice la segunda sumergida, obviamente ya entrar fue como que más fácil y en esta sumergida el dolor disminuyó y creo que tuvo que ver bastante que, a ver, no sé, claro, antes de la primera sumergida yo estaba muy fría, muy fría. Estaba muy fría, un poco desde el miedo, ¿saben? En cambio, a la segunda sumergida en la que yo cambié yo creo que no al, ok, hagámoslo, hubo fuego, ¿sí? Hubo fuego de acción, es como que se encendió esa chispa. Yo pude sentir el calor en el cuerpo y ese fuego, esa chispa para hacerlo, el impulso, ¿no? Entonces, naturalmente entrar fue más fácil, el dolor disminuyó considerablemente, o sea, y fue muy loco porque siento que yo repartí el dolor de las manos entre las manos y los pies, porque en la segunda sumergida sí empecé a sentir los pies, porque empecé a sentir un poquito de dolor en los pies, pero siento que fue como una decisión intencional de yo querer como liberar las manos de un poquito como del dolor que estaba sintiendo, o sea, como que yo dije, ok, voy a mandar como calorcito y energía a mis manos que la están necesitando en este momento. Y como que yo dije, voy a mandarlo para los pies porque yo siento que el dolor en los pies como que lo puedo aguantar más que
en mis manos. Y ya en esta sumergida naturalmente como que mi mente estaba más tranquila porque claro, ya tenía evidencia de que claro, allí no nos íbamos a morir, no iba a pasar como nada malo, ya habíamos hecho 2 minutos y yo la verdad iba muy decidida para hacer nuevamente 2 minutos. Yo dije, pues no, si a mí me dicen que haga el tercero, quién sabe, voy a ver cómo estoy, si aguanto y si no, pues simplemente como a los 2 me salgo. Y algo que sí cambió bastante en esta segunda sumergida es que claro, ya mi mente no me estaba gritando, sal, por favor, sácanos de aquí, salte ya. Yo tampoco estaba visualizando cómo me salía del agua, sino cómo encontraba como mi punto de equilibrio allí, en ese momento, y empecé a hacer muchos mantras en la mente, obviamente con la respiración, respiraba, inhalaba y exhalando hacía el om del mantra, pero en mi mente yo me decía tantas cosas tan bonitas de mí que llegaron en ese momento, o sea, soy fuerte, soy valiente, soy poderosa, soy creadora. Bueno, mil cosas que hacen parte como de mis affirmations, daily affirmations, ¿no? Como esas afirmaciones diarias que hago. Y les pude dar como espacio en ese lugar. Sentí mucha más tranquilidad. Obviamente sentí frío, ¿sí? No les voy a decir pues que no se sintió nada de frío, que se sintió todo súper calentito. No, sí sentí frío, pero sí fue una sumergida muchísimo más tranquila, más serena. Y sin darme cuenta, llegué a los 3 minutos. Y algo muy sabio que eligieron hacer fue no decirme nada del tiempo, que incluso yo les había dicho con la primera sumergida como que, uy, fue madre, ustedes me dijeron 15 segundos, yo pensé que llevaba apenas 15 y de alguna manera como que me estresé y un poco de ese estrés me ayudó como a durar un poquito más porque fue como mi dignidad, ¿no? Pero sí, como que eligieron no decirme nada de cuando llevara 2 minutos y me dejaron llegar hasta 3. Y cuando yo llegué a 3 minutos, yo pensé que había hecho 2 y no me enteré sino hasta que salí del agua que me dijeron, hiciste 3 minutos. Y yo, wow, hice 3 y me dijeron, sí, pero no te dijimos nada porque, de nuevo, ¿no? Como la mente, esos juegos que le hacen a uno. Y siento que ya después de esa segunda sumergida, como que, uff, la experiencia se sintió como mucho más expansiva y más llenadora. Fue como muy lindo ver como ese miedo de alguna manera superado, darme cuenta de que sí se podía, un poco darme cuenta de que eso que me estaba repitiendo en la mente sí era cierto, o sea, que efectivamente soy fuerte, que soy valiente, que soy poderosa y que con todo en la vida, no solo con un cold plunge, es como que cualquier reto que surja en el camino, como que soy capaz de superarlo y soy capaz de como crecer más, ¿no? Creo que eso es como de las cosas más bonitas que me dejó esta experiencia y creo que por eso quería traerla al podcast, así fuera un episodio supremamente cortito. Yo sabía que iba a quedar bastante corto en comparación con los otros, pero realmente fue como una experiencia muy hermosa que me agradezco el haberme permitido vivir, el haber un poco dejado como el miedo a un lado y no sé, como demostrarme que soy capaz de hacer estas cosas y también que como que demostrarme que estoy en este lugar en el que me estoy queriendo y me estoy amando tanto que estoy tomando como estas decisiones en pro de mi salud y mi bienestar y también en pro de mi crecimiento y de mi evolución. Creo que eso es como de lo más lindo de esta experiencia. Yo salí ese día como tan recargada, como tan marcada. Yo siento que yo hablaba con Andrés y yo le decía, me parece tan loco ese enfrentamiento que yo vi con mi mente en ese momento, de esa mente con miedo que me decía, por favor, no lo hagamos, como que sácame de aquí, sal de aquí, ríndete, porque se suponía que ese era el camino más fácil y fue como, no, espérate, o sea, ¿qué tal si no nos tenemos que rendir? O sea, ¿qué tal si sí podemos con este reto? ¿Qué tal si sí podemos superarlo? ¿Qué tal que sea mejor de lo que nos imaginamos? Y creo que por eso me marcó tanto y creo que por eso 100% quiero integrar esta práctica en mi vida, ¿sí? De nuevo, mi invitación no es que todos vayan a hacer esto porque sé que no es para todos, o sea, sé que hay personas que incluso
el frío puede perjudicarlas más de lo que las beneficia. Así que por favor no malinterpreten mi mensaje, yo simplemente quería venir a contarles como mi experiencia porque siento que sí me mostró mucho de mí y me mostró mucho de mi poder, que yo a veces suelo dudar bastante de mi poder, y una tarea que he tenido durante este último tiempito ha sido eso, conectar con mi poder, verlo, reconocerlo, integrarlo y como que dejarlo ser, ¿sí? Porque siento que durante mucho tiempo estuve muy desconectada de él y empecé a contarme una historia completamente distinta que lo que hizo fue como apagarme, como que ya llegó el momento como de dejarlo ser, y siento que esta experiencia fue una experiencia para eso, para esa energía, ¿no? Para mi poder, para dejarla ser, para mostrar, para mostrar en efecto ese poder. Así que para cerrar este episodio, que este sí que quedó cortito, yo sí sabía que este sí iba, porque realmente pues era solo como contarles lo que había sido la experiencia, y pues para cerrar sí quisiera dejarles como los aprendizajes como más importantes que me dejaron un poquito ya para sum up y para cerrar. El primer aprendizaje que me quedó de esta experiencia tan maravillosa que 100% recomiendo si vibras y conectas con esto, ¿ok? El cuerpo cree lo que la mente le dice, y es muy lindo porque cuando quise compartir esto en redes sociales yo decía, ¿cómo puedo resumir lo que viví hoy en una frase muy corta? Porque siento que me quiero extender en el podcast. Y las palabras que llegaron a mi cabeza fue: la mente te fortalece o te destruye, y creo que no hay nada más cierto que esto. O sea, yo primero integré esto de que el cuerpo cree lo que la mente le dice en el proceso de conciencia pura, que ya les he hablado acá de eso, y fue muy cierto porque en este proceso de conectar con mi cuerpo, sanar como mi salud y todo eso, me di cuenta de que realmente mi mente tenía un papel supremamente importante dentro de este proceso, y que desde la mente y desde mis creencias yo iba a poder como sanar, ¿no? E iba a poder como lograr esos objetivos que tenían, obviamente con la mente y la acción, ¿no? No la mente sola, pero sí entendí que jugaba como este papel importante, como este rol tan fundamental dentro del proceso, y empecé a ver que efectivamente el cuerpo cree todo lo que la mente le está diciendo. Si tú a tu cuerpo constantemente le dices que es fuerte, que es poderoso, que es capaz, que puede dar un poquito más, si obviamente si lo sienten, obviamente, el cuerpo va a responder a eso. O sea, yo me he dado cuenta de que a mí me ha cambiado mucho la vida el percibirme como una mujer fuerte y no débil, como quizás me percibía antes, ¿saben? Porque yo siempre he sido una mujer muy delgada, sí, soy chiquita, soy delgadita, así que mi contextura pues es bastante delgada, siempre me han tratado como una muñequita de porcelana. No digo que esto esté mal, ¿saben? Pero como que yo tenía esta creencia de que yo era débil, entonces como que yo no levantaba peso, por ejemplo, puntualmente en el ejercicio no levantaba peso, decía, no, yo no puedo terminar las series porque pues no soy tan fuerte, ¿sí? Y siento que eso de alguna manera como que me estaba limitando bastante, y el momento en que yo decidí como cambiar esa narrativa, empezar a decir, no, es que yo realmente sí soy fuerte, puede que yo sea flaquita y que sea delgada, pero eso no quiere decir que yo sea débil, yo puedo ser fuerte. Y siento que eso ha sido como game changing, o sea, realmente como que ha cambiado mucho cómo es como mi relación con la fuerza en este momento, y el poder decir, bueno, no soy solo fuerte como poder levantar peso y llevar las bolsas del mercado y todo eso, no, sino también como de espíritu, de alma, de corazón. También soy supremamente como fuerte, y creo que eso ha sido muy lindo porque naturalmente tuve que cambiar esa narrativa en mi mente para que el cuerpo empezara como a interpretarla. Y así igual fue con el tema de la comida, que igual si quieren escuchar un poquito más de esto, yo tengo un episodio en el podcast, no recuerdo qué número es, creo que se llama Sanando la relación con mi cuerpo, si no estoy mal, me disculpan allí lapsus, pero sí, ahí hablo como en profundidad de esto, y creo que
con esta experiencia como que lo pude ver más tangible y es como que sí, pude ver tangible la mente que intenta destruirnos, sabotearnos de alguna manera, sí, la que intenta detenernos, la que intenta mantenernos a salvo, la que intenta protegernos, la que nos dice, no, 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 mejor ríndete porque esto no se ve como seguro para nosotros, ¿no? Y la mente que te fortalece, ¿no? La que te permite cambiar la narrativa, contar una nueva historia, la que te permite soñar más en grande, la que te permite ver que todas esas cosas como que sí son posibles. Entonces como que uno puede elegir, ¿no? Como que si la mente va a ser como eso, quizás como una enemiga, entre comillas, y no quiero, no, realmente creo que ese no es el término que quiero usar, sino como que sí, como que si la mente va a ser esa que nos detenga o realmente la que nos fortalezca, la que nos impulse y la que nos ayude como a crecer y a evolucionar. El segundo aprendizaje que me queda de esta experiencia es que soy fuerte y muy valiente, que efectivamente puedo enfrentar mis miedos y que puedo salir victoriosa, ¿no? Lo que yo les decía, porque sí, puede que nos enfrentemos a cosas y probablemente fracasemos y eso hace parte del proceso y que realmente no es un fracaso, sino que simplemente es aprendizaje, ¿no? Pero también como ver que puedo enfrentar mis miedos y también salir victoriosa. Y yo siento que vi muy tangible como el estar mirando el miedo a los ojos y hacerme más grande que él, ¿sí? El poder ver como las mil y un razones de por qué no hacerlo y aún así decir, no, pero ven, yo quiero hacerlo, como que yo quiero mi propia evidencia, ¿sí? Yo quiero ver que si esto no es seguro para mí, como que darme cuenta de alguna manera, como que comprobarlo, ¿sí? Y para mí creo que fue muy significativo eso, como que demostrarme que en efecto soy muy fuerte, que soy valiente, que soy poderosa, que puedo enfrentar mis miedos y que puedo salir victoriosa de eso, que no hay nada de malo en sentir miedo antes de saltar, pero que con miedo y todo puedo saltar y que me puede ir muy bien, que no necesariamente me tiene que ir muy mal. El tercer aprendizaje diría que es que cada momento es una página en blanco, por lo que les decía, ¿no? Cada sumergida fue muy distinta y al parecer siempre es así, nunca va a haber una sumergida igual a la anterior. Y lo que les decía, en mi caso, la primera experimenté el dolor y en la segunda la calma. O sea, fue muy contrastante y como que lo vi muy tangible. Y es muy loco porque a pesar de que como que en mi interior se sintieron como tan distintas, me dijeron que en ambas sumergidas yo me había visto como muy calmada, muy serena, muy tranquila. Y miren que eso también es lo lindo, o sea, que cada persona vive esto de una manera muy, muy única y muy distinta. A mí me dijeron que había personas que lloraban, que habían personas que se reían, que habían personas que estaban como muy tranquilas, otras muy angustiadas. Es como que ¿no? También el honrar que cada uno es como un universo distinto y que a pesar de que todos nos estamos sumergiendo en el hielo, cada uno tiene como una historia, unas experiencias, unas creencias, tiene como todo un universo interior distinto que hace que la experiencia sea como tan única, ¿no? Y tan diferente. Así que sí, como que me llevó eso también nuevamente de que cada momento, o sea, cada momento, cada instante de nuestra vida es una página en blanco y es una oportunidad de escribir una nueva historia y a mí me encanta realmente cómo creo que cada episodio siempre nos hace llegar a este punto del tiempo presente, o sea, es como que es honrar la esencia de este espacio, pero sí, es muy lindo realmente poder ver cómo cada instante es tan único y cómo honrarlo es, yo creo que lo más natural y sensato que podemos hacer. Y el último aprendizaje que me quedó, que yo creo que puede que sea el más poderoso de los cuatro, es que el ego no es el enemigo. El ego es simplemente esa parte de nuestra mente que está de alguna manera herida y que busca protegernos, ¿sí? Y miren que voy a conectar, cuando yo les decía que este episodio se conectaba un poquito mucho con el anterior, es porque siento que ese aprendizaje es un cambio de opinión para mí, ¿sí? Cuando me inicié en este camino de la espiritualidad y crecimiento y sanación,
a mí me vendieron un poco esta idea de que el ego era el enemigo y que al ego tenías que matarlo y que el ego te ponía trampas y era el saboteador y que te quería perjudicar. Entonces como que veíamos como el ego como esta parte nuestra a la que tenemos que destruir, ¿no? Como que al ego hay que matarlo. Pues, o sea, como que sé que son palabras, sé que son palabras fuertes, pero sí. Y hoy la verdad siento que no conecto con esa visión. Realmente he elegido como ver esto con ojos más amorosos y lo que les decía es como ver que el ego no es el enemigo, sino que simplemente esa parte de nuestra mente que está buscando protegernos porque está herida, porque la mente funciona de esa manera, ¿sí? La mente percibe la vida, ¿sí? Es como que la mente ve las experiencias que hemos tenido y experiencias que nos han traído dolor de alguna manera son experiencias que en un futuro la mente va a evitar, ¿sí? Ella va a conectar los cables, ¿saben? Es como que, no sé, si yo monté bicicleta y me caí, es muy posible que la mente en un futuro, si yo no volví a montar bicicleta, me diga como, pero acuérdate que la vez que montaste bici, te caíste, te golpeaste, te dolió, entonces naturalmente como que va a salir como ese miedo de no lo hagas porque esto en el pasado ya te lastimó y no es como que nos quiera sabotear, que nos quiera ver sufrir, no, simplemente nos está como evitando repetir de alguna manera esa historia, que es la historia que la mente conoce. Pero entonces aquí es como lo lindo, ¿no? Es como que, como nosotros también podemos decirle a esa mente como, déjame contarte como otra versión, ¿no? Entonces, como que ahora como lo veo es como, sí, al ego no hay que matarlo, no hay que destruirlo, el ego no es mi enemigo, ¿no? Al ego debo entregarle amor. A esa parte de mi mente que me decía, no podemos, sal del agua, no aguantas, le dije, vamos un poquito más que sí podemos. Eres fuerte, valiente y poderosa, tranquila, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces es como contarle una nueva historia a la mente, ¿no? Permitirle como que abra el panorama y miren que esto es algo que yo siempre repito y es como que cuando llega el miedo, uno siempre debe pedirle como evidencia a la mente, ¿no? Decir como, no sé, por ejemplo, nuevamente con la analogía, cuando estás como a punto de saltar, ¿no? Que es como que, ¿qué pasa si todo sale mal, ¿no? Y que llegan todos nuestros miedos y es como, ¿qué evidencia tienes de que eso va a ser así? Probablemente ninguna, ¿no? Entonces es como abrir el panorama y abrir el espacio en la mente a decir, ¿qué pasa si no es como estás pensando y es de otra manera? ¿Qué tal si no es un escenario fatalista, sino que es un escenario muy positivo, ¿no? En el que las cosas salen bien, en el que creces, en el que aprendes y en el que sigues avanzando. Entonces es como contarle una nueva historia a la mente, ¿no? Una historia en la que la mente no nos limita, sino que nos expande, ¿sí? Una historia en la que la mente de alguna manera es nuestra mejor aliada y no nuestra saboteadora. Entonces, creo que sí, creo que este es uno de los más lindos porque yo no siento que como que yo tuviera que matar al ego ahí dentro del hielo, no, sino fue como que verlo con ojos de amor y decirle como a esa parte de mi mente que me decía como ya no más, Mariale, no vas a poder, no vas a aguantar, te están doliendo las manos, es más fácil salirte, fue como aguanta un poquito más, como que intentemos encontrar la calma y déjame mostrarte que sí podemos. Déjame mostrarte que podemos superar este reto y muchos más. Como que gracias por querer protegerme, gracias por amarme de esa manera porque sé que me estás protegiendo, ¿sí? No es, yo sé que no me estás haciendo esto para mal porque quieres que yo fracase, ¿no? Porque yo entiendo que es como que desde tu perspectiva es más fácil quedarse en una zona de confort que ya uno conoce como esa zona segura, ¿sí? Pero déjame mostrarte que en lo desconocido también hay magia. Déjame mostrarte que en lo desconocido podemos crecer, podemos expandirnos aún más. En lo desconocido podemos materializar nuestros sueños porque son esos sueños que tú también tienes. Pero esa parte herida de alguna manera
quiere protegerse y es apenas natural, ¿no? Es una respuesta normal. Y miren que me siento como súper conmovida, como contándoles esto y como yo darme cuenta de que puedo hablarme así a mí misma, porque siento que yo he sido como muy autocrítica conmigo, muy dura, el no permitirme como fallar, equivocarme, como que si yo cometo un error es muy fácil para mí como tratarme mal, ¿no? Y poder como hablarme con tanto amor y demostrarme que también como que desde el amor puedo crecer y puedo como corregir los errores y puedo como avanzar, es como hermoso. O sea, siento que una vez más como que me muestra lo mucho que mi amor propio ha crecido, lo mucho que se ha expandido, lo mucho que lo he cultivado, que lo he nutrido. Y creo que esto lo dije en la charla de Florecer, es como realmente el amor propio es una elección diaria, ¿saben? Como que a veces siento que es como ámate ya y siento que amarse lleva mucho pensamiento, mucha emoción, pero también mucha acción. O sea, realmente como que tú esto debes elegirlo todos los días de tu vida. Y es muy bonito y como que no quiero que se vaya como a este lado del positivismo tóxico, ¿no? Como que ámate ya, como que sé feliz y ya, ámate incondicionalmente, sí, como que tú solo acéptate, es como, no, a ver, como que ya lo hemos hablado bastante aquí, ¿no? Como que aceptar luz y sombra, siempre poder como ver ambos lados, pero creo que siempre desde esa energía de amor, como que para mí poder ver como a mi saboteador, que así lo llamo y así lo llamaba, que yo veía como un enemigo, ¿no? En mi parte como saboteadora, que era este ego slash mente herida, ustedes me entienden, y poder elegir como contarle la historia con amor, ¿sí? Como dejar de buscar una víctima y un victimario, dejar de buscar culpables, ¿sí? Sino como nada, o sea, hagámonos cargo de esto y desde esta energía tan hermosa, tan poderosa, tan universal, que yo creo que es como el centro de todo, que es el amor. Pero bueno, les juro que yo pensé que iba a cerrar este episodio en el minuto 30 y me está marcando Audition que ya vamos por el minuto 51. Oigan, por favor, ríanse conmigo, de verdad. Yo siempre digo que me abro a ser canal de inspiración divina y así es. Así se es, pero siento que así se es, ¿no? Así es y siento que esa es la manera en la que se honra este espacio. Yo siempre digo que yo simplemente soy canal para que la luz llegue a través de mí a ustedes y espero que así sea siempre. Así que pues sin nada más que añadir, creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy. Me doy por muy bien servida con 2 episodios muy lindos y muy especiales grabados que espero queden al aire pronto para que ustedes puedan escucharlos. And that's a wrap. Gracias infinitas amigos de la luz si llegaron hasta aquí. Cuéntenme qué tal les pareció el episodio. Pueden dejarlo en comentarios aquí abajo si lo están escuchando en Spotify. Aquí abajo les dejé una pregunta que pueden responder y si no, saben que me pueden escribir también. Realmente me hace muy feliz y me encanta leerlos y saber que esta información que comparto aquí resuena con ustedes y efectivamente, como les dije hace un ratito, que llega en forma de luz a sus vidas. Si les gustó este episodio y creen que alguien más puede resonar con él, no dejen de compartirlo, así podemos llegar a muchas más personas. No olviden que en redes me encuentran como @marialeparedesm y @map.stylementor. Bye.